Catástrofe anunciada. Hace menos de un mes, medios de comunicación en Antioquia advirtieron sobre el riesgo de una avalancha en el municipio de Salgar. Lamentablemente, hoy la tragedia ocurrió pese a la alerta que lanzaron la comunidad y la prensa regional. Esta es la nota emitida el pasado 12 de abril por nuestro canal aliado. ¿Y la gente? La gente también con el... ¿Se llevó la gente? No, Sorombolo sí está vivo, pero Giovanni y toda esta gente de aquí, ¿Se los llevó? todo. Toda esta casería que había acá lo llevó. Aquí había una tienda, ¿cierto? La tienda estaba allá al marco de la tienda. Ah, es que era allá. En el plan de ordenamiento territorial, con base en las declaraciones de la alcaldesa, esta zona donde tuvimos la afectación aparecía como una zona de riesgo. Todo el sistema de atención de emergencia está funcionando, nacional, departamental y municipal. Todos están coordinados, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Quiero primero reafirmar y destacar que Colombia está altamente comprometida en afrontar el reto global del cambio climático. El Plan Nacional de Desarrollo adolece de un componente ambiental y de un componente de ocupación del territorio bien hecho. Contravía. Hay un tema de variabilidad climática que ya está afectando a Colombia y que implica que hay aguaceros más torrenciales, por ejemplo, o periodos de inviernos más largos. Esos aguaceros más torrenciales pues generan a veces avalanchas, y muchas de esas avalanchas se producen en Colombia como consecuencia del hecho de que este país es el tercer país o uno de los 3 países del mundo que más deslizamientos tiene por kilómetro cuadrado. Ahora, esos deslizamientos tienen a veces una causa natural, que es el hecho de que tenemos unas cordilleras relativamente jóvenes. Pues un desastre lamentable que es el resultado de una situación compleja, que no es fácil y que no conviene reducir a una sola causa. Aquí tenemos que entender que hay territorios, hay poblaciones que han ocupado inadecuadamente el territorio y que lo han ocupado en regiones vulnerables. Ahora, en el mediano y corto plazo, en Colombia hay que claramente reubicar grupos muy grandes de la población en los sitios particularmente de alto riesgo. Y obviamente le corresponde al Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, etcétera, determinar cuáles son esos sitios, y al Estado le corresponde inevitablemente hacer las inversiones que sean del caso por encima de cualquier otra inversión, porque está claramente por medio de la vida de muchos colombianos. Evidentemente esto no se notaba mucho antes porque las lluvias obedecían a unos regímenes normales. Hoy llueve torrencialmente, llueve con mucha fuerza en todos los lugares de Colombia,
y esto acentúa las condiciones de vulnerabilidad a que están sometidas las poblaciones que han ocupado inadecuadamente el territorio. Hay muchos habitantes en Colombia que están viviendo en zonas de alto riesgo ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, habitantes que viven muy en la orilla de los ríos, por decirlo así, o incluso metidos en la cauce de los ríos. Entonces, cuando hay una creciente o cuando hay una avalancha, pues naturalmente estos habitantes van a sufrir una tragedia como la que sufrieron ayer los habitantes de Salgar. Entonces, muchos pobladores de Colombia, muchos habitantes de Colombia viven virtualmente en una bomba de tiempo, porque habitan en zonas muy vulnerables, como son las cuencas de los ríos, en las orillas de los ríos o metidos entre las cauces, y simultáneamente la vulnerabilidad de las cuencas altas ha aumentado en relación con los deslizamientos y por consiguiente con las avalanchas. Y yo sentí cuando el techo me cayó encima y yo me salvé con los niños y la hermana mía. Mi hermana, mi cuñado, mis dos sobrinas, y no la me pude encontrar en ninguna parte. Bajo los palos, yo toda esa basura, nada. Tenía las dos piececitas, la cocina, un cuartico como del reflujo, pues como se dice, y ya no quedó buen nada. Equipaje, quedamos hoy con lo que tenemos puesto. Se derrumbó la casa, nosotros quedamos atrapados con todos los escombros encima. La niña gritaba auxilio, yo también, que nos auxiliaran. Gritando auxilio, nos rescataron a las 5:30 de la mañana los bomberos. Pero muy frecuentemente esos deslizamientos se vienen aumentando por el hecho de la deforestación, porque obviamente cuando hay bosque en la montaña, en las laderas, con su sistema radicular se tiene la tierra. Cuando no lo hay, entonces la probabilidad de deslizamientos aumenta, y esos deslizamientos con frecuencia van a dar a la cuenca de un río, y ahí viene la avalancha. ¿Quiénes habitaban en ese punto? Porque hay voces un poco indolentes en este momento que dicen, bueno, ¿por qué se ubicaban ahí si sabían que el río se podía desbordar? Bueno, no, es una cosa de necesidad, no es que quieran evidentemente exponer la vida propia y la de sus seres queridos. Desde luego, bueno, lo primero que hay que decir, en estas circunstancias se ubica la población más pobre, más paupérrima del país. Hace apenas una semana larga ya vivimos una situación dramática con la tragedia de mineros en Río Negro. Ajá. Es el desplazamiento, es la pobreza la que lleva a estas situaciones, y ahí sí permítame decirle, más que caracterizar una población en particular, que es lamentable que en los medios de comunicación se puedan escribir columnas en las cuales se responsabiliza a las víctimas de las tragedias. Pues bueno, el hecho de que haya ocurrido lo que ocurrió en Salgar, no obstante que según todos leímos ayer un informe que decía que era altamente probable que hubiese una avalancha en la zona alta de esta quebrada, e incluso decía el estudio que esa avalancha podría llegar a la población o al corregimiento en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Entonces simplemente quiere decir que estamos todavía muy mal en el sistema de gestión de riesgo, porque si eso es así, pues lo obvio es que se hubiera establecido un sistema de alarmas que existe para generarlo, mediante el cual se pudiera avisar a la población que ya la avalancha se ha producido y pudiera claramente evacuar el sitio. Mire, el sistema de alerta temprana más adecuado que hay hoy es el celular. Y leí en alguna de estas crónicas que un señor había llamado a un habitante de Salgar y le había dicho, va para allá una avalancha en 20 minutos, en media hora, y efectivamente la avalancha llegó y este señor tuvo la posibilidad de subirse a la terraza de su casa. Bueno, sabemos que sistemas de alarma temprana existen en el caso de los volcanes en Colombia. No conozco que existan sistemas de alarma temprana, a lo mejor existen, pero no los conozco, para lugares como este. Si existieran, pues se hubiera establecido seguramente. Lo que quiere decir es que
para esos lugares con altísimo riesgo, como era el caso evidente de Salgar, tendríamos que contar con esos sistemas de alarma temprana y como una medida, digamos, de corto plazo, pero naturalmente en el entendimiento de que tenemos que reubicar grupos de la población muy grandes en lugares que no tengan un riesgo y que no sean vulnerables a ese tipo de fenómenos naturales, que repito, son fenómenos naturales más factores causados por el hombre. Es necesario que cada uno de los municipios del país, casi todos altamente vulnerables, sobre todo en las zonas de montaña, formulen sus planes locales de adaptación al cambio climático, para que cada municipio sepa qué tiene que hacer y eventualmente, si conviene o no conviene, mantener las poblaciones en territorios altamente vulnerables. Evidentemente, cuando uno encuentra que hay un plan de desarrollo que preveía que esto podía pasar, se pregunta si la gobernación de Antioquia ha debido hacer un plan de movilización de esta población para otro lugar, y eso no es posible, porque le hubiera tocado al gobernador de Antioquia actuar sobre muchos municipios, y evidentemente el hecho de que haya asentamientos humanos en territorios vulnerables no es culpa de un gobernador, no es culpa de nadie, es culpa de la pobreza de nuestro Estado, es culpa de la mala planificación que ha tenido nuestro Estado por años, por décadas. Y lo que hay que mirar en adelante es cómo las nuevas poblaciones, cómo se ocupan los nuevos territorios. La planeación urbana es responsabilidad de los municipios. Pero el problema, no hay planeación urbana que valga mientras haya gente en situación de miseria y de pobreza y en situación de desplazamiento. Muchos de los desplazados de Colombia, muchos de los pobres de Colombia viven en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, están expuestas a altos riesgos. Y eso no es simplemente en Salgar, eso es en Bogotá, eso es en Medellín, eso es en Cali, eso es en todas las ciudades del país, eso es en todos los poblados del país. Y naturalmente lo que tenemos que tener es muy claro en Colombia cuáles son los lugares de más alto riesgo para tomar las medidas muy inmediatas. Los mapas de riesgos existen en el país. El mapa de vulnerabilidad climática ha sido recientemente actualizado por el IDEAM. Los planes de desarrollo contemplan estas vulnerabilidades de los municipios y hay un diagnóstico suficientemente exhaustivo sobre todo lo que significa la vulnerabilidad y los riesgos de muchas poblaciones en Colombia. Lo que necesitamos ahora es saber que esto que sucedió en Salgar puede volver a suceder en cualquier otra parte, porque llueve torrencialmente y eso ocasiona que las quebradas que normalmente van por unos cauces controlados se desborden en un momento dado y ocurran tragedias como las que estamos comentando. Valga decir que nuestra conciencia y compromiso no solo están motivados por la vulnerabilidad que tenemos, también nos inspira un sentido de responsabilidad, el aporte que debemos hacer para frenar los efectos del cambio climático en el mundo. En la medida en que el cambio climático tenga mayores consecuencias, con los años el clima cambiante va a tener mayores impactos. Clima cambiante significa lluvias torrenciales, largos inviernos, y esas lluvias torrenciales en un país que tiene tanta vulnerabilidad en relación con los deslizamientos, pues simplemente significa que se van a aumentar los deslizamientos. Si antes, digamos, había una potencial de deslizamientos por causas naturales X, ese potencial de deslizamientos está aumentando en forma creciente por el hecho del cambio climático y por el hecho de que la deforestación sigue su marcha.
Los bosques cubren hoy el 30% de las tierras emergentes en el mundo, pero hasta 50 canchas de fútbol de bosques habrían desaparecido por minuto entre el 2000 y el 2012 por deforestación. En la mayoría de los casos se tala para aumentar las superficies cultivables, pero la explotación de la madera, las quemas forestales, la ganadería intensiva y el cambio climático también son responsables. En la cuenca del Amazonas se halla el mayor bosque tropical del mundo. La desaparición de bosques en el mundo tiene consecuencias: destrucción de casas, hábitats para la fauna, reducción de biodiversidad, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, alteración del ciclo del agua y erosión importante de los suelos. Ante este problema hay varias soluciones: una administración sustentable de los bosques, replantar árboles, reutilizar y reciclar la madera. Según la ONG WWF, si la deforestación mantiene este ritmo, los bosques tropicales podrían extinguirse dentro de 100 años. Y sin bosques, el ecosistema mundial podría derrumbarse. Mire, el IDEAM acaba de producir un documento que actualiza la segunda comunicación nacional con respecto a los mapas de riesgo en las regiones y amplía a casi todas las regiones del país sobre una escala mucho más apropiada. ¿Cuál es la vulnerabilidad en materia de lluvias, en materia de sequías, en materia de manejo de la agricultura, en materia de remoción en masa, de prevención con relación a lo que puede pasar con el cambio climático? Al Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos le corresponde naturalmente otras tareas. Yo tengo la impresión de que parece que el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos ha mejorado, ha avanzado un poco después de la grave ola invernal que hubo hace unos 3 años, porque hay que recordar que en Colombia existía un sistema muy bien montado. Después de la tragedia de Armero, Colombia montó un sistema bastante bien calibrado. Y por esas cosas que ocurren en este país, ese sistema prácticamente se desmontó o se debilitó. Sí, recuerdo muy bien lo que pasó en la ola invernal, llamada así un poco entre comillas, 2010-2011 en Colombia. Ocurrió un fenómeno excesivo de lluvias, un fenómeno de la niña. Un fenómeno, niña es cuando llueve mucho, niño es cuando no llueve mucho. Y hoy estamos en un niño débil, según le escuché al director del IDEAM en estos días hablar. Figúrese usted que estamos en un niño débil y fue una lluvia intensa lo que ocasionó el desbordamiento de la quebrada La Liboria en Salgar. ¿Qué tal que hubiéramos estado en un fenómeno de la niña como en 2010, 2011, cuando hubo problemas de inundaciones en buena parte del país? COMPES acaba de darle visto bueno al Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo que el nombre es Todos por un Nuevo País. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo ha sido muy criticado porque en caso de medio ambiente se raja. Y se viene rajando desde hace días, no es un tema simplemente de este gobierno, pero este gobierno no mejoró la situación. Y no lo mejoró, entre otras cosas, porque no le ha otorgado a las entidades ambientales los suficientes recursos económicos para hacer su gestión a largo plazo. Al Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones regionales y a las autoridades ambientales locales, a ellas les corresponde, por ejemplo, entrar a restaurar aquellos lugares que han sido deforestados y que se consideran clave reforestarlos para hacer más resistente nuestros ecosistemas a las embatidas del cambio climático. Normalmente en los planes de desarrollo no solamente hay que mirar la carreta del plan, sino en qué se va a gastar la plata. Y la realidad es que nos vamos a gastar 91.2 billones en inversión en defensa, mientras nos vamos a gastar 30 billones, por ejemplo, en educación, es decir, 3 veces más en defensa que en educación. Y en salud nos vamos a gastar en inversión apenas 13.8 billones, es decir, nos vamos a gastar 6.5 más veces en defensa que en salud. Y en medio ambiente ni se diga, nos vamos a gastar más de 100 veces
en defensa lo que vamos a gastar en medio ambiente. El Plan Nacional de Desarrollo adolece de un componente ambiental y de un componente de ocupación del territorio bien hecho. He oído que hay algunas voces que le piden al presidente que devuelva al Congreso para que se modifique, para que se mejore esta parte del Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá esto se haga, porque necesitamos que desde la más alta planificación del desarrollo estén incorporadas las particularidades regionales para que los planes locales, municipales de desarrollo puedan tener una coherencia y una concordancia con la manera como se planifica el futuro de nuestro país. Este Plan Nacional de Desarrollo no contempla la posibilidad de la preservación y la conservación, sino que privilegia las condiciones para desarrollar megaproyectos que signifiquen riquezas, ahora no solo para empresarios nacionales, sino también para, para el capital multinacional. Colombia, digamos, afortunadamente en el plan de desarrollo hay cuestiones que irían en contra de este tema. Por ejemplo, la licencia express, que yo he sido muy crítico. La licencia express genera riesgos en los campos que estamos hablando, porque es tan express y es tan rápido que se va a ver que en el futuro podría generar problemas de este tipo. No tengo el dato exacto sobre problemas de minería en Salgar o deforestación, pero no debe ser muy distinto de lo que ocurre en otras regiones del país, sobre todo en materia de deforestación. Evidentemente todo esto está relacionado con un eventual desastre y hay también la necesidad de incorporar políticas que eviten la deforestación y que se controle mejor la minería. La minería es uno de los temas que no resolvió el Plan Nacional de Desarrollo. Con el prurito de que ya no se hará minería en páramos, entonces parece que se va a hacer minería en subpáramos. Y hacer minería en subpáramos es igual de inconveniente que hacerla en páramos. O bueno, ahí también hay ríos, hay acuíferos, hay poblaciones, etc. A mí me parece que sí debe revisarse este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo reformaría varias cosas del programa del Plan de Desarrollo que son negativas para el medio ambiente y que puede hacer más vulnerable al país a este tipo de eventos en el corto o mediano plazo. Mucha gente dirá, bueno, ¿por qué tiene que ver esto la licencia express? No, una licencia ambiental más aprobada por tener unos periodos tan cortos puede generar problemas muy serios en unos determinados ecosistemas que implique, por ejemplo, un mayor riesgo de deslizamiento. Ahora lo que necesitamos resolver no es un problema lejano a nosotros, que relacionado con la tierra. Cuando yo escucho mensajes de que vamos a salvar la tierra, de que hay que ir a salvar el medio ambiente, yo me pregunto si esos mensajes no distraen a la población en general del verdadero objetivo que debemos lograr, y es ir a salvar la vida. Pero salvar la vida significa replantear la economía del mundo, significa examinar nuevas alternativas, inventar una nueva economía que privilegie la vida sobre la acumulación, que privilegie la vida sobre la tenencia de cosas, un desarrollo centrado en las personas y no en los objetos, en las cosas. Naturalmente eso hoy en día todo se defiende con la retórica, pero es que las consecuencias de esas decisiones absurdas, como son la licencia express, solo las vamos a ver en 5, 10, 15 años, no inmediatamente. Lo demás es una cuestión de discurso, decir que eso puede no tener ningún efecto ambiental importante. Claro que lo puede tener, y en este caso de los riesgos frente a deslizamientos, avalanchas, etc., pues una licencia ambiental más dada en el campo minero puede en el futuro perfectamente generar problemas graves
de deslizamientos, de erosión, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos los mejores ejemplos de ocupación del territorio. Esto de los planes de ordenamiento territorial es muy reciente en Colombia. También cuando se comenzaron a hablar de los planes de ordenamiento territorial, no se habló suficientemente de adaptación al cambio climático. Estoy hablando de hace unos 20 años. Hoy hay la necesidad de ordenar el territorio teniendo en cuenta el cambio climático. Hay países que manejan muy bien eso. Yo creo que Colombia no estamos manejando eso. Hay grandes ejemplos. Por ejemplo, Cuba es admirado internacionalmente por la forma como maneja todos los problemas de los tifones, ciclones, etc. Es un ejemplo internacional. No es que sea yo pues un aficionado al sistema político de Cuba, no, pero uno tiene que reconocer lo que tiene cada país. Ese país, por ejemplo, ha generado unos sistemas de alarma temprana frente a desastres, como son los ciclones, como son los huracanes, etcétera, extraordinario. Y ahí prácticamente no hay muertos hoy en día cuando ocurren estos desastres en comparación con otras islas del Caribe. De manera que lo que tenemos que hacer nosotros es entender que estamos frente a un fenómeno global sobre el cual necesitamos reaccionar con política pública, necesitamos reaccionar con ciencia, necesitamos reaccionar con ciudadanía, a fin de que se prevenga lo que puede pasar en el futuro. Bueno, en Bogotá es muy interesante. En Bogotá hay un plan del actual alcalde en relación con la adaptación al cambio climático. En Bogotá están muy bien identificadas cuáles son las áreas que se deben, qué áreas que están habitadas deben reubicarse, ¿no? Qué pobladores deben reubicarse porque están en sitios de alto riesgo en relación con el río Bogotá, por ejemplo. No, hay claramente una diferencia de enfoque y de visión de cómo se concibe el crecimiento y el desarrollo del territorio y cómo se concibe el ordenamiento del territorio. Esta administración, en su iniciativa en el Plan de Desarrollo Distrital, concibe el agua como un eje ordenador del territorio y eso ya marca una clara diferencia a cómo se concebía el desarrollo para la ciudad de Bogotá con otras administraciones. Yo haría planes de desarrollo apropiados, planes locales de adaptación al cambio climático, haría una enorme campaña de educación pública, haría una enorme campaña de educación ciudadana para que los ciudadanos sepan que esto existe, haría unas alianzas con los medios de comunicación, invitaría al sector privado a que participe de los planes nacionales de adaptación al cambio climático, a que sienta el sector privado, la industria, el comercio, el sector de servicios, el sector financiero, que el cambio climático también es una amenaza para ellos y que incorporen dentro de sus planes corporativos, dentro de sus planes de gestión, no simplemente ambiental, sino de gestión, el tema del cambio climático. Esta invitación yo la haría y me parece que trasciende y puede ser mucho más efectiva que un decreto gubernamental. Contravía.